seriedad he recogido en un corto volumen que os dirijo. Y aunque juzgo esta obra indigna de vuestra magnificencia, no por eso confío menos en que sabréis aceptarla, considerando que no puedo haceros mejor regalo que poneros en condición de poder entender en brevísimo tiempo todo cuanto he aprendido en muchos años y a costa de tantos sinsabores y peligros. No he adornado ni hinchado esta obra con cláusulas interminables, ni con palabras ampulosas y magníficas, ni con cualesquiera atractivos o adornos extrínsecos, cual muchos suelen hacer, porque he querido o que nada la ahorre, o que sólo la variedad de la materia y la gravedad del tema la hagan grata. No quiero que se mire como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a examinar y criticar el gobierno de los príncipes, porque así como aquellos que dibujan un paisaje se colocan en el llano para apreciar mejor los montes y los lugares altos, así, para apreciar mejor el llano, escalan los montes. De la misma manera, pues, para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer al pueblo. Acoja, pues, vuestra magnificencia este modesto obsequio con el mismo ánimo con que yo lo hago. Si lo lee y medita con atención, descubrirá en él un vivísimo deseo mío, el de que vuestra magnificencia llegue a la grandeza que el destino y sus virtudes le auguran. Y si vuestra magnificencia, desde la cúspide de su altura, vuelve alguna vez la vista hacia este llano, comprenderá cuán inmerecidamente soporto una grande y constante malignidad de la suerte. Capítulo primero. De las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son o repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, cuando una misma familia ha reinado en ellos durante largo tiempo, o nuevos. Los nuevos o lo son del todo, como lo fue Milán, bajo Francisco Sforza, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como es el reino de Nápoles para el rey de España. Los dominios así adquiridos están acostumbrados a vivir bajo un príncipe, o a ser libres, y se adquieren por las armas propias o por las ajenas, por la suerte o por la virtud. Capítulo segundo. De los principados hereditarios. Dejaré a un lado el discurrir sobre las repúblicas, porque ya en otra ocasión lo he hecho extensamente. Me dedicaré solo a los principados, para ir tejiendo la urdimbre de mis opiniones y establecer cómo pueden gobernarse y conservarse tales principados. En primer lugar, me parece que es más fácil conservar un estado hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar después con los cambios que puedan producirse. De tal modo que, si el príncipe es de mediana inteligencia, se mantendrá siempre en su estado, a menos que una fuerza arrolladora lo arroje de él. Y aunque así sucediese, sólo tendría que esperar para reconquistarlo a que el usurpador sufriera el primer tropiezo. Tenemos en Italia, por ejemplo, al duque de Ferrara, que no resistió los asaltos de los venecianos en el 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por motivos distintos de la antigüedad de su soberanía en el dominio. Porque el príncipe natural tiene menos razones y menor necesidad de ofender, de donde es lógico que sea más amado. Y a menos que vicios excesivos le atraigan el odio, es razonable que le quieran con naturalidad los suyos. Y en la antigüedad y continuidad de la dinastía se borran los recuerdos y los motivos que la trajeron, pues un cambio deja siempre la piedra angular para la edificación de otro. Capítulo tercero.
de los principados mixtos. Pero las dificultades existen en los principados nuevos. Y si no es nuevo del todo, sino como miembro agregado a un conjunto anterior, puede llamarse mixto. En tal caso, sus incertidumbres nacen en primer lugar de una natural dificultad que se encuentra en todos los principados nuevos. Dificultad que estriba en que los hombres cambian con gusto de señor creyendo mejorar. Y esta creencia los impulsa a tomar armas contra él, en lo cual se engañan, pues luego la experiencia les enseña que han empeorado. Esto resulta de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea obligado a ofender a sus nuevos súbditos, con tropas o con 1000 vejaciones que el acto de la conquista lleva consigo. De modo que tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el principado, y no puedes conservar como amigos a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos como ellos esperaban, y puesto que les estás obligado, tampoco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos. Porque siempre, aunque se descanse en ejércitos poderosísimos, se tiene necesidad de la colaboración de los provincianos para entrar en una provincia. Por estas razones, Luis XII, rey de Francia, ocupó rápidamente Milán y rápidamente lo perdió. Y bastaron la primera vez para arrebatárselo las mismas fuerzas de Ludovico, porque los pueblos que le habían abierto las puertas al verse defraudados en las esperanzas que sobre el bien futuro habían depositado, no podían soportar con resignación las imposiciones del nuevo príncipe. Bien es cierto que los territorios rebelados se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez, porque el señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos a la hora de asegurar su poder castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y reforzando las partes más débiles. De modo que, si para hacer perder Milán a Francia bastó la primera vez con que el duque Ludovico hiciese un poco de ruido en las fronteras, para hacérselo perder la segunda vez se necesitó que todo el mundo se concentrase en su contra y que sus ejércitos fuesen aniquilados y arrojados de Italia, lo cual se explica por las razones antedichas. Desde luego, Francia perdió Milán, tanto la primera como la segunda vez. Las razones generales de la primera ya han sido discutidas. Quedan ahora las de la segunda, y queda ver los medios de que disponía o de que hubiese podido disponer alguien que se encontrara en el lugar de Luis XII para conservar la conquista mejor que él. Estos estados, que al adquirirse se agregan a uno más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres, y para afianzarse en el poder basta con haber borrado el linaje del príncipe que los gobernaba. Porque por lo demás, y siempre que se respeten sus costumbres y las ventajas de que gozaban, los hombres permanecen sosegados, como se ha visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tanto tiempo. Y aun cuando haya alguna diferencia de idioma, sus costumbres son parecidas y pueden convivir en buena armonía. Y quien los adquiera, si desea conservarlos, debe tener dos cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Y se verá que en poquísimo tiempo el principado adquirido pasa a constituir un solo y mismo cuerpo con el príncipe conquistador. Pero cuando se adquieren estados en una provincia con idioma y costumbres y organización diferentes, surgen entonces las dificultades y se hace precisa mucha suerte y mucha habilidad para conservarlas. Una de los mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiriera fuese a vivir en ellos. Esto haría más segura y más duradera la posesión,
como ha hecho el turco con Grecia, ya que, a despecho de todas las disposiciones tomadas para conservar aquel estado, no habría conseguido retenerlo, si no hubiese ido a establecerse allí. Porque de esta manera se ven nacer los desórdenes y también se los puede reprimir con prontitud. Sin embargo, residiendo en otra parte, se entera uno cuando ya son grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia, y los súbditos están más satisfechos, porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo, si quieren ser buenos, y para temerlo, si quieren proceder de otra manera. Los extranjeros que desean apoderarse del Estado tendrían más respeto, de modo que, habitando en él, solo con muchísima dificultad podría perderlo. Otro buen remedio es mandar colonias a 1 o 2 lugares que sean como llaves de aquel estado, porque es preciso hacer esto o mantener numerosas tropas. En las colonias no se gasta mucho, y con esos pocos gastos se las gobierna y conserva. Y solo se perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas para darlos a los nuevos habitantes, que forman una mínima parte de aquel estado. Y como los damnificados son pobres y están dispersos, jamás puede representar un peligro. Y en cuanto a los demás, como por una parte no tienen motivo para considerarse perjudicados y por la otra temen incurrir en falta y exponerse a que les suceda lo que les sucedió a los despojados, se quedan tranquilos. Concluyo que las colonias no cuestan, que son más fieles y entrañan menos peligro, y que los damnificados no pueden causar molestias porque son pobres y están aislados, como ya he dicho. Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque, si bien se pueden vengar de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Si en vez de las colonias se emplea la ocupación militar, el gasto es mucho mayor, porque el mantenimiento de la guardia absorbe las rentas del Estado y la adquisición se convierte en pérdida. Y además se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio del alojamiento de las tropas. Incomodidad y perjuicio que todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos. Y son enemigos que deben temerse, aunque permanezcan encerrados en sus casas. La ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista, tan inútil como útiles son las colonias. El príncipe que anexe una provincia de costumbres, lengua y organización distintas a las de la suya, debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, e ingeniárselas para debilitar a los de mayor poderío, y cuidarse de que, bajo ningún pretexto, entre en su estado un extranjero tan poderoso como él. Porque siempre sucede que el recién llegado se pone de parte de aquellos que, por ambición o por miedo, están descontentos con el gobierno, como ya se vio cuando los etolios llamaron a los romanos a Grecia. Los invasores entraron en las demás provincias llamados por sus propios habitantes. Lo que ocurre comúnmente es que, no bien un extranjero poderoso entra en una provincia, se le adhieren todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos. De modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlos a su causa, ya que enseguida y de buena gana forman un bloque con el Estado invasor. Solo tiene que preocuparse de que, después, sus aliados no adquieran demasiada fuerza y autoridad, cosa que puede hacer fácilmente con sus tropas, que abatirán a los poderosos y dejarán al Estado invasor como árbitro único de la provincia. El que, en lo que a esta parte se refiere, no gobierne bien, perderá muy pronto lo que hubiere conquistado, y aun cuando lo conserve, tropezará con infinitas dificultades y obstáculos. Los romanos,
En las provincias de las cuales se hicieron dueños, observaron perfectamente estas reglas, establecieron colonias, respetaron a los menos poderosos sin aumentar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos. Y quiero que me baste lo sucedido en la provincia de Grecia como ejemplo. Fueron respetados los acayos y los etolios. Fue sometido el reino de los macedonios. Fue expulsado Antíoco. Y nunca los méritos que hicieron acayos o etolios los llevaron a permitirles expansión alguna. Ni las palabras de Filipo los indujeron a tenerlos como amigos sin someterlos. Ni el poder de Antíoco pudo hacer que consintiesen en darle ningún estado de la provincia. Los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desórdenes presentes, sino también de los futuros. Y de evitar los primeros a cualquier precio, porque, previniéndolos a tiempo, se puede remediar con facilidad. Pero si se espera que crezcan, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto incurable. Sucede lo que los médicos dicen del tísico, que al principio su mal es difícil de detectar, pero fácil de curar, mientras que con el transcurso del tiempo, al no haber sido ni conocido ni atajado, se vuelve fácil de ver, pero difícil de curar. Así pasa en las cosas del Estado. Los males que nacen en él cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto, pero ya no tiene remedio cuando, por no haberlos advertido, se los ha dejado crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Pero como los romanos vieron con tiempo los inconvenientes, siempre los pudieron remediar, y jamás dejaron que siguieran su curso por evitar una guerra, porque sabían que la guerra nunca se evita, solo se pospone para provecho ajeno. Declararon pues la guerra a Filipo y a Antíoco en Grecia, para no verse obligados a sostenerla en Italia. Y aunque entonces podían evitarlo, tanto en una como en otra parte, no lo quisieron. Nunca fueron partidarios de ese consejo que está en boca de todos los sabios de nuestra época. Hay que esperarlo todo del tiempo. Prefirieron confiar en su propia prudencia y en su valor, no ignorando que el tiempo puede traer cualquier cosa consigo y que puede engendrar tanto el bien como el mal, y tanto el mal como el bien. Pero volvamos a Francia y examinemos si se ha hecho algo de lo dicho. Hablaré no de Carlos, sino de Luis, es decir, de aquel que, por haber dominado más tiempo en Italia, nos ha permitido apreciar mejor su conducta. Y se verá cómo ha hecho lo contrario de lo que debe hacerse para conservar un Estado de distinta nacionalidad. El rey Luis fue llevado a Italia por la ambición de los venecianos, que querían, gracias a su intervención, conquistar la mitad de Lombardía. No pretendo censurar la decisión por el rey, porque si tenía el propósito de empezar a introducirse en Italia y carecía de amigos, y todas las puertas se le cerraban a causa de los desmanes del rey Carlos, no podía menos que aceptar las amistades que se le ofrecieran. Y habría triunfado en su designio si no hubiera cometido error alguno en sus medidas anteriores. Conquistada, pues, la Lombardía, el rey pronto recobró para Francia la reputación que Carlos le había hecho perder. Génova cedió, los florentinos le brindaron su amistad, y el marqués de Mantua, y el duque de Ferrara, y los Bentivoglio, y la señora de Forli, y los señores de Faenza, de Pesaro, de Rímini, de Camerino y de Piombino, y los luqueses, y los pisanos, y los sieneses, todos trataron de convertirse en sus amigos, y entonces pudieron comprender los venecianos la temeridad de su ocurrencia. Para apoderarse de 2 ciudades de Lombardía,
hicieron al rey dueño de las 2/3 partes de Italia. Considérese ahora con qué facilidad el rey podía conservar su influencia en Italia, con tal de haber observado las reglas enunciadas y defendido a sus amigos, que, por ser numerosos y débiles, y temer unos a los venecianos y otros a la Iglesia, estaban siempre necesitados de su apoyo. Y por medio de ellos hubiera podido contener sin dificultad a los pocos enemigos grandes que quedaban. Pero pronto obró al revés en Milán, al ayudar al Papa Alejandro a que ocupase la Romaña. No advirtió que con esta medida perdía a sus amigos y a los que se habían puesto bajo su protección, al tiempo que debilitaba sus propias fuerzas y engrandecía las de la Iglesia, añadiendo así tanto al poder temporal como al espiritual, que ya bastante autoridad le daba al Papa. Y cometido un primer error, hubo que seguir por el mismo camino, y para poner fin a la ambición de Alejandro e impedir que se convirtiese en señor de Toscana, se vio obligado a regresar a Italia. No le bastó haber engrandecido a la Iglesia y perdido a sus amigos, sino que, para gozar tranquilo del reino de Nápoles, lo compartió con el rey de España, y donde él era antes árbitro único, puso un compañero, para que los ambiciosos y descontentos de la provincia tuviesen a quién recurrir, y donde podía haber dejado a un rey tributario, llamó a alguien que podía echarlo a él. El ansia de conquista es, sin duda, un sentimiento muy natural y común, siempre que lo hagan los que pueden. Así, antes serán alabados que censurados. Pero cuando intentan hacerlo a toda costa los que no pueden, se le censura, y la censura es lícita. Si Francia podía, pues, con sus propias fuerzas apoderarse de Nápoles, debía hacerlo. Y si no podía, no debía dividirlo. Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos era excusable porque le permitió entrar en Italia, lo otro, que no estaba justificado por ninguna necesidad, es reprobable. Luis cometió, pues, 5 faltas. Aniquiló a los débiles. Aumentó el poder de un poderoso en Italia. Introdujo en ella a un extranjero más poderoso aún. No se estableció en el territorio conquistado y no fundó colonias. Y sin embargo, estas faltas, por lo menos en vida de él, podrían no haber traído consecuencias desastrosas si no hubiese cometido la sexta, la de despojar de su estado a los venecianos. Porque, en vez de hacer fuerte a la Iglesia y de poner a España en Italia, era muy razonable y hasta necesario que los sometiese, pero cometido el error, nunca debió consentir en la ruina de los venecianos, pues poderosos como eran, habrían mantenido a los otros siempre distantes de toda acción contra Lombardía, ya porque no lo hubiesen permitido, sino para ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubiesen querido arrebatársela a Francia para dársela a los venecianos, y para atacar a ambos a la vez les hubiera faltado audacia. Y si alguien dijese que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro y el reino a España para evitar la guerra, contestaría con las razones arriba enunciadas, que para evitar una guerra nunca se debe dejar que sin desorden siga su curso, porque no se la evita, solamente se la posterga en perjuicio propio. Y si otros alegasen que el rey había prometido al Papa ejecutar la empresa en su favor para obtener la disolución de su matrimonio y el capelo de Rouen, respondería yo con lo que más adelante se dirá acerca de la fe de los príncipes y el modo de observarla. El rey Luis ha perdido, pues, la Lombardía, por no haber seguido ninguna de las normas que siguieron los que conquistaron provincias y quisieron conservarlas. No se trata de milagro alguno, sino de un hecho muy natural y lógico. Así se lo dije en Nantes al cardenal de Rouen, llamado el Valentino,
como era llamado por el pueblo, César Borgia, hijo del Papa Alejandro, cuando ocupaba la Romaña. Como me dijera el cardenal de Rouen que los italianos no entendían nada de las cosas de la guerra, yo tuve que contestarle que los franceses entendían menos de las que se refieren al Estado, porque de lo contrario no hubiesen dejado que la Iglesia adquiriese tanta influencia. Y ya se ha visto cómo, después de haber contribuido a crear la grandeza de la Iglesia y de España en Italia, Francia fue arruinada por ellas. De lo cual se infiere una regla general que rara vez o nunca falla, que el que ayuda a otros a hacerse poderosos provoca su propia ruina. Porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recele de la misma astucia o de la misma fuerza gracias a las cuales se le ha ayudado. Capítulo 4. De por qué el reino de Darío, ocupado por Alejandro, no se rebeló contra los sucesores de éste después de su muerte. Consideradas las dificultades que supone el conservar un estado recién adquirido, alguien podría preguntarse con asombro a qué se debe que, convertido Alejandro Magno en dueño de Asia en pocos años y muerto apenas ocupada, por lo que parecía razonable que todo aquel estado se rebelase, sus sucesores lo conservaron y no tuvieron esto más dificultad que la que por ambición surgió entre ellos. Contesto que todos los principados de que se guarda memoria son gobernados de dos modos distintos, o por un príncipe y todos los demás siervos que como ministros, por gracia y concesión suya, le ayudan a gobernar aquel reino, o por un príncipe y por varones, que deben ese rango no a la gracia del Señor, sino a la antigüedad de su dinastía. Estos varones poseen estados y súbditos propios, que los reconocen por señores y les tienen natural afecto. En los estados gobernados por un príncipe y sus siervos, el príncipe tiene mayor autoridad, porque en todo el territorio no se reconoce a nadie superior a él. Y si se obedece a otro, solo se hace en cuanto que es ministro y funcionario, sin tenerle especial afecto. Los ejemplos de estas dos clases de gobierno se hallan hoy en el turco y en el rey de Francia. Toda Turquía está gobernada por un solo señor, del cual son siervos todos los demás, y, dividiendo su reino en provincias, envía a ellas diversos administradores y los cambia y varía según le parece. En cambio, el rey de Francia está rodeado de una multitud de antiguos señores, reconocidos y amados por sus súbditos, que tienen sus privilegios y el rey no puede arrebatárselos sin peligrar él mismo. Así, quien examine uno y otro estado encontrará gran dificultad en conquistar el estado del turco, pero una vez conquistado, verá que es muy fácil conservarlo. Por el contrario, encontraréis en muchos aspectos más facilidad en ocupar el estado de Francia, pero gran dificultad en mantenerlo. Las razones de la dificultad para ocupar el reino del turco residen en que no se puede esperar ser llamado por los príncipes de dicho reino, ni confiar en que la rebelión de los que rodean al rey facilitará la empresa. Esto se debe a las razones antes expuestas, porque siendo todos esclavos suyos y estando a él obligados, es muy difícil poder corromperlos. Y aunque fueran corrompidos, poca utilidad podría esperarse de ello, al serles imposible arrastrar consigo al pueblo, por las razones señaladas. De ahí que quien ataque al turco debe tener en cuenta que hallará el Estado unido, y le conviene confiar más en sus propias fuerzas que en la desorganización de los otros. Pero una vez vencido y derrotado en campaña de manera que no pueda rehacer sus ejércitos, ya no hay que temer sino a la familia del príncipe, y extinguida ésta, no queda nadie que signifique peligro, al no gozar los demás de crédito en el pueblo. Y así como antes de la victoria el vencedor no podía esperar tampoco de ellos, ahora tampoco debe temerlos después de ella. Lo contrario sucede en los reinos gobernados como el de Francia,
porque puedes entrar con facilidad en ellos, ganándote algún varón del reino, que siempre los hay descontentos y amigos de los cambios. Estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte el camino y facilitarte la conquista. Pero si quieres mantenerla, tropezarás con infinitas dificultades, tanto por parte de los que te han ayudado como de los que has oprimido. No bastará que extermines a la familia del príncipe, pues quedarán los señores, que serán cabecillas de los nuevos movimientos, y como no podrás contentarlos ni matarlos a todos, perderás el Estado en la primera oportunidad que se presente. Ahora, si consideráis de qué naturaleza era el gobierno de Darío, lo encontraréis parecido al reino del turco. Por eso, fue preciso que primero Alejandro lo atacara en todos los frentes y lo derrotara completamente. Después de la victoria y muerto Darío, quedó el Estado seguro en manos de Alejandro, por las razones antes expuestas. Y si los sucesores hubiesen permanecido unidos, habrían podido gozar en paz del reino, porque no hubo en él más tumultos que los que ellos mismos suscitaron. Pero es imposible poseer con tanta tranquilidad un Estado organizado como el de Francia. De ahí las continuas rebeliones de España, Francia y Grecia contra los romanos, a causa de los numerosos principados que había en dichos estados. Y mientras perduró el recuerdo de aquellos, los romanos nunca estuvieron seguros de su posesión. Pero una vez borrado el recuerdo, con el poder y la continuidad del imperio de Roma, se convirtieron en seguros poseedores. E incluso, enfrentados después entre sí, pudieron atraerse una parte de aquellas provincias cada uno, según la autoridad que habían ejercido en ellas, y éstas, al haberse extinguido la familia de sus antiguos señores, no reconocían otros dueños que los romanos. Considerando, pues, estas cosas, no se asombrará a nadie de la facilidad con que Alejandro conservó el estado de Asia, ni de la dificultad con que otros conservaron lo adquirido, como Pirro y muchos más. Lo cual no depende de la poca o mucha virtud del vencedor, sino de la diversidad de lo vencido. Capítulo V. ¿De qué modo hay que gobernar las ciudades o principados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes? Hay tres modos de conservar los estados adquiridos cuando, como se ha dicho, están acostumbrados a vivir con sus propias leyes y en libertad. El primero, destruirlos. El segundo, ir a habitar personalmente en ellos. Y el tercero, dejarlos vivir con sus leyes, imponiéndoles un tributo y creando un gobierno compuesto por pocos miembros que te los conserve amigos. Porque al ser creado por el príncipe ese gobierno, sabe que no puede subsistir sin su amistad y poder, y hará todo lo posible para mantenerlo, y más fácilmente se conserva, si se quiere conservar, una ciudad acostumbrada a vivir libre, valiéndose de sus propios ciudadanos, que de ningún otro modo. Ahí están los espartanos y romanos como ejemplo de ello. Los espartanos mantuvieron Atenas y Tebas, creando en ambas ciudades un gobierno de pocos, y sin embargo, las perdieron. Los romanos, para conservar Capua, Cartago y Numancia, las destruyeron, y no las perdieron. Quisieron conservar Grecia, casi como lo habían hecho los espartanos, dejándole sus leyes y su libertad, y no tuvieron éxito. De modo que se vieron obligados a destruir muchas ciudades de aquella provincia para no perderla, porque, en verdad, el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la destruya, cuente con ser destruido por ella, porque sus rebeliones siempre tendrán por bandera el nombre de la libertad y sus antiguos fueros, que nunca se olvidan a pesar del paso del tiempo y de los beneficios obtenidos. Por mucho que se haga y se provea, si no se separan ni dispersan sus habitantes, estos no se olvidarán de aquel nombre ni de aquellos fueros, y a ellos recurrirán inmediatamente en cualquier ocasión, como hizo Pisa después de 100 años bajo la dominación de los florentinos. Sin embargo,
cuando las ciudades o provincias están acostumbradas a vivir bajo un príncipe y se extingue su dinastía, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a su antiguo príncipe, no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad, de modo que son más lentos en tomar las armas y un príncipe puede más fácilmente conquistarlas y asegurarse su posesión. En las repúblicas, en cambio, hay más vitalidad, más odio, más deseo de venganza. El recuerdo de su antigua libertad no las deja ni puede dejarlas descansar, de tal forma que el camino más seguro es destruirlas o habitar en ellas. Capítulo 6. De los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y la virtud. Nadie se asombre si, al hablar de los principados totalmente nuevos, así como del príncipe y del Estado, me sirvo de ejemplos ilustres, porque, caminando los hombres casi siempre por sendas abiertas por otros, y procediendo en sus acciones por imitación, como no es posible seguir en todo los caminos de los demás ni alcanzar la virtud de aquellos a quienes se imita, el hombre prudente debe seguir siempre el camino trazado por los grandes hombres, e imitar a los que sobresalieron del resto, para que si su virtud no les alcanza, al menos les deje huella. Y hacer como los arqueros prudentes que, cuando les parece muy lejano el blanco y conociendo el alcance de su arco, apuntan a mayor altura que el blanco, no para llegar con su flecha a tanta altura, sino para dar en el blanco propuesto con la ayuda de tan alta mira. Afirmo, pues, que en los principados totalmente nuevos, donde hay un nuevo príncipe, se encuentra más o menos dificultad en mantenerlos según sea más o menos virtuoso el príncipe que los adquiere. Y dado que el hecho de que un hombre se convierta de particular en príncipe presupone virtud o fortuna, es de creer que una u otra de estas dos cosas allana, en parte, muchas dificultades. Sin embargo, el que ha confiado menos en la fortuna es siempre el que más tiempo se ha mantenido mejor. También facilita las cosas el que el príncipe, al no poseer otros estados, se ve obligado a residir en el que ha adquirido. Refiriéndonos a aquellos que han llegado a príncipes por su propia virtud y no por la fortuna, digo que los más ilustres han sido Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros similares. Y aunque de Moisés no se debe hablar, pues fue un mero ejecutor de lo que le ordenaba Dios, merece, sin embargo, ser admirado, aunque solo sea por la gracia que lo hacía digno de hablar con Dios. Pero consideremos a Ciro y a los otros que han adquirido o fundado reinos. Los encontraréis a todos admirables, y si se analizan sus acciones y sus disposiciones en particular, no parecerán diferentes de las de Moisés, que tuvo tan gran preceptor. Y examinando sus acciones y su vida, se ve que no deben a la fortuna más que la ocasión que les brindó, la cual les proporcionó la materia a la que ellos dieron la forma conveniente. Sin esa ocasión, la virtud de su ánimo se habría extinguido, y sin esa virtud se habría presentado en vano la ocasión. Era, pues, necesario que Moisés hallara al pueblo de Israel en Egipto, esclavo y oprimido por los egipcios, para que ese pueblo, ansioso de salir de su esclavitud, se dispusiera a seguirlo. Convenía que en Alba no hubiera sitio para Rómulo, que fuera abandonado al nacer, para que llegase a ser rey de Roma y fundador de aquella patria. Era preciso que Ciro encontrase a los persas descontentos de la dominación de los medas, y a los medas flojos y afeminados, como consecuencia de la larga paz. No habría podido Teseo demostrar su virtud si no hubiese encontrado dispersos a los atenienses. Por lo tanto, estas ocasiones hicieron felices a estos hombres, y su excelente virtud hizo que fuera conocida aquella ocasión con la cual llenaron de gloria y de dicha a su patria. Los que por caminos virtuosos, semejantes a los de estos hombres, se convierten en príncipes,
adquieren el principado con dificultades, pero lo conservan fácilmente. Las dificultades que encuentran al adquirirlo nacen, en parte, de las nuevas disposiciones y maneras que se ven obligados a introducir para apuntalar el Estado y su seguridad. Debe tenerse en cuenta que no hay nada más difícil de tratar, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el hacerse responsable de introducir nuevos fueros, porque el innovador tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban de los fueros antiguos, y como tibios defensores a los que se benefician con los nuevos. Esta tibieza nace, en parte, por miedo a los adversarios, que tienen las leyes de su lado, y en parte, por la incredulidad de los hombres, que nunca confían realmente en las cosas nuevas hasta que no ven sus frutos. De ahí resulta que cada vez que los que son enemigos tienen oportunidad de atacar, lo hacen enérgicamente. Y aquellos otros asumen la defensa con tibieza, de modo que con ellos se peligra. Por consiguiente, si se quiere abordar bien este aspecto, es necesario analizar si esos innovadores lo son por sí mismos o si dependen de otros. Es decir, si necesitan recurrir a la súplica para realizar su obra, o si pueden imponerla por la fuerza. En el primer caso fracasan, siempre, y no llegan a ninguna parte. Pero cuando solo dependen de sí mismos y pueden recurrir a la fuerza, entonces rara vez corren peligro. Así, se explica que todos los profetas armados hayan triunfado y los desarmados fracasaran. Porque, además de lo dicho, la naturaleza de los pueblos es voluble, y es fácil convencerlos de algo, pero es difícil mantenerlos en esa convicción. Por lo cual conviene estar preparados de tal manera que, cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no habrían podido hacer respetar sus leyes durante mucho tiempo si hubiesen estado desarmados, como le sucedió en nuestros días a Fray Jerónimo Savonarola, que fracasó en sus innovaciones en cuanto la gente empezó a no creerle, y él carecía de medios tanto para mantener fieles en su creencia a los que le habían creído, como para hacer creer a los incrédulos. Por eso, estos hombres tropiezan con serias dificultades al actuar, su camino está lleno de peligros, y es conveniente que los superen con la virtud. Pero una vez que los han superado y que empiezan a ser venerados, al haber eliminado a los que tenían envidia de sus cualidades, quedan poderosos, seguros, respetados y felices. A tan excelsos ejemplos quiero añadir uno menor, pero que guarda cierta relación con aquellos y que servirá para todos los demás casos parecidos, y es el de Hierón de Siracusa. De simple ciudadano llegó a ser príncipe, sin deber a la fortuna más que la ocasión, pues estando los siracusanos oprimidos, lo nombraron su capitán, y por sus méritos lo hicieron luego príncipe. Y fue de tanta virtud, incluso en su vida privada, que quien escribe de él dice quod nihil illi deerat ad regnandum preter regnum. Es decir, que nada le faltaba para reinar, excepto el reino. Hierón disolvió el antiguo ejército y creó uno nuevo. Dejó las viejas amistades y entabló otras nuevas. Y así, con soldados y aliados propios, pudo construir sobre tales cimientos cuanto edificio quiso. De modo que lo que tanto esfuerzo le costó adquirir, poco le costó mantener. Capítulo 7. De los principados nuevos que se adquieren con las armas y la fortuna de otros. Los que sólo por la fortuna se convierten de simples ciudadanos en príncipes, con poco esfuerzo lo consiguen, pero con mucho se mantienen. No encuentran dificultades en su camino, porque parece que van volando, pero todas las dificultades surgen cuando están en el poder. Se trata de aquellos a los que se concede un estado por dinero o por gracia de quien se lo otorga, como les sucedió a muchos en Grecia, en las ciudades de Jonia y del Helesponto, donde fueron hechos príncipes por Darío a fin de que le conservasen dichas ciudades para su seguridad y gloria.
y como sucedió también a muchos emperadores que, de meros particulares, llegaban al trono corrompiendo a los soldados. Estos príncipes se sostienen simplemente por la voluntad y la fortuna de quien les ha concedido el Estado, que son dos cosas, volubles e inestables. Y no saben ni pueden conservar ese cargo. No saben porque, si no son hombres de gran ingenio y virtud, no es presumible que sepan mandar, ya que han vivido siempre como simples ciudadanos. Y no pueden porque carecen de fuerzas que puedan serles aliadas y fieles. Además, los estados que surgen de pronto, como todas las cosas de la naturaleza que nacen y crecen rápidamente, no pueden tener raíces ni ramificaciones que los defiendan del tiempo adverso, salvo que quienes se han convertido tan de repente en príncipes tengan, como se ha dicho, tanta virtud que sepan prepararse inmediatamente para conservar lo que la fortuna ha depositado en sus manos, y echen después los cimientos que los demás echan antes de llegar a ser príncipes. De estos dos modos de llegar a ser príncipe, bien por virtud o por fortuna, quiero citar dos ejemplos de nuestra época, el de Francisco Sforza y el de César Borgia. Francisco, gracias a los medios adecuados y a su gran virtud, se convirtió de ciudadano en duque de Milán, y conservó con poco esfuerzo lo que con 1000 afanes había conquistado. En contraposición, César Borgia, llamado popularmente Duque Valentino, adquirió el estado gracias a la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió, a pesar de haber empleado todos los medios y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y virtuoso debe hacer para echar raíces en un estado que se ha obtenido con las armas y la fortuna de otros. Porque, como ya he dicho, el que no coloca los cimientos con anticipación podría colocarlos después si tiene una gran virtud, aunque suponga molestias para el arquitecto y peligro para el edificio. Si se examinan las progresivas actuaciones del duque, se verá que había sentado las bases para su futuro poder, y no considero superfluo hablar de ello, porque yo no sabría dar a un príncipe nuevo mejores consejos que el ejemplo de sus acciones. Y si no le dieron buen resultado, no fue culpa suya, sino producto de una extraordinaria y extremada malignidad de la fortuna. Alejandro VI, en su deseo de engrandecer a su hijo el duque, tenía que vencer muchas dificultades presentes y futuras. En primer lugar, no veía manera de hacerlo señor de algún estado si no fuese de la Iglesia. Y si dirigía su mirada a algún territorio de la Iglesia, sabía que ni el duque de Milán ni los venecianos se lo consentirían, porque Faenza y Rímini ya estaban bajo la protección de los venecianos. Y después veía que los ejércitos de Italia, y especialmente aquellos de los que hubiera podido servirse, estaban en manos de quienes debían temer el engrandecimiento del Papa, y no podía fiarse, pues, de ellos, ya que todos estaban mandados por los Orsini, los Colonna y sus aliados. Era, pues, necesario alterar aquel estado de cosas e introducir el desorden en esos estados, para apoderarse sin riesgos de una parte de ellos. Esto le fue fácil, porque los venecianos, movidos por otras razones, habían decidido hacer volver a los franceses a Italia. Y el Papa no solo no lo impidió, sino que lo facilitó con la disolución del primer matrimonio del rey Luis. Entró, pues, el rey francés en Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro. Y en cuanto llegó a Milán, el Papa obtuvo de él tropas para la empresa de la Romaña, la cual le fue concedida gracias a la reputación del rey. Conquistada, pues, la Romaña por el duque y derrotados los Colonna, dos cosas impedían su deseo de conservarla y seguir avanzando. Una, sus tropas, que no le parecían fieles, y otra, la voluntad de Francia. Es decir, que las tropas de los Orsini, de las cuales se había valido, le faltasen en el momento preciso, y no sólo le impidiesen conquistar más, sino que le arrebatase lo conquistado, y que el rey no le hiciera también lo mismo. Tuvo una prueba de lo que sospechaba de los Orsini, cuando, después de la toma de Faenza, asaltó Bolonia, y los vio batirse sin ardor.
Y en cuanto al rey, descubrió sus intenciones cuando, ya tomado el ducado de Urbino, atacó la Toscana y el rey le hizo desistir de esa empresa.